Para hablar acerca de este tema y sus repercusiones nos acompaña hoy Williams Herrera, constitucionalista. Williams, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Y primero, si podemos tratar de, más allá del hecho propio de la liberación, ¿qué significa esto para la política, para el movimiento en Santa Cruz mismo? Bueno, yo creo que esto es un triunfo de la democracia, una decisión, un día histórico, diría yo, porque, bueno, no solamente porque recobran su libertad tanto Luis Fernando, Pumari y Yanine, sino porque vuelve Camacho a Santa Cruz, retoma la gobernación y por supuesto que esta fue una medida totalmente abusiva, no solamente contra el gobernador Luis Fernando Camacho, sino incluso contra el pueblo cruceño, ¿no es cierto? Nunca se había visto esto de que un gobernador electo con la misma representatividad y la misma legitimidad que el presidente de la República pudiera haber sido secuestrado como fue secuestrado. Entonces, y por otro lado también esto un poco se reivindica la justicia, digamos, ¿no? El hecho de que finalmente hubieran tomado la iniciativa y hubieran hecho lo que se ha hecho hasta este momento, pues supone que la justicia está cambiando de rumbo y ya era hora que cambie de rumbo. Y esto tiene que ver con los cambios también políticos, ¿no es cierto? Porque si no hubieran habido los resultados del domingo 17 de agosto, posiblemente no estuviéramos en este momento donde estamos. De modo que yo creo que es un conjunto de factores, pero que en definitiva yo diría que es una muy buena noticia, una muy buena señal, sobre todo para la democracia y para la libertad y los presos políticos, ojo. Y no solamente los presos políticos, sino también los presos comunes. De hecho, esta medida se va a tener que multiplicar en favor de muchos otros presos políticos. Creo que ya han estado saliendo algunos comandantes de las Fuerzas Armadas. En fin, había un montón de gente detenida, presa, perseguida, sin contar los que están afuera del país exilado por mucho tiempo. Hay muchísima gente que ha sido separada de su familia, totalmente divorciada de la realidad cruceña, no pueden volver a Santa Cruz. Entonces esto supone una suerte, yo diría, de reconciliación nacional. Ahora, decías, está cambiando el rumbo de la justicia, pero está cambiando el rumbo de la justicia con los mismos actores que tenía antes. La determinación se toma por estos factores que dices, los resultados de las elecciones, etc. Pero ¿es tan sencillo así? De pronto deciden cambiar los mismos actores que antes decían no se puede, y ahora con una sola orden se revisa y se da libertad. Pero perdón, Daniel, no te olvides de que el año pasado, en diciembre, hubieron elecciones judiciales y de hecho se cambió y creo fueron unas elecciones totalmente distintas a las dos elecciones anteriores. Por lo menos la gente fue a votar, apoyó a las actuales autoridades. Y bueno, yo creo que por eso decía que es una sumatoria, ¿no es cierto? Por un lado están las elecciones judiciales. Recordemos que el Poder Judicial vino dando algunas señales en el tema de las elecciones generales. Se comprometió a no interferir, como hubieron algunos intentos, y cumplió, honró ese compromiso. Entonces ya venían, creo que también el 6 de agosto fue importante ver en Sucre que el presidente no le permitió o no lo invitó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia a participar en el palco oficial. O sea, ya habría una suerte de distanciamiento, si querés, una suerte de recobrar la independencia del poder. Que debió existir siempre, de hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso digo, es una sumatoria. Obviamente que el Poder Judicial vive una crisis profunda y hay que hacer grandes cambios ahí. Y yo honestamente no me imaginaba que esto sea así. Yo esperaba que la solución para todos estos presos políticos venga como consecuencia de una amnistía, de un decreto de indulto que tendría que haber tomado el nuevo presidente como parte de unas atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. Pero bueno, se adelantó esto en buena hora. Creo que, insisto, ha sido una gran noticia para muchas familias que estaban totalmente separadas, sufriendo, como es lógico. Luis Fernando Camacho tiene una enfermedad de base, no le han permitido el tratamiento. Yanine Áñez la tenían como una prisionera de guerra. En un primer momento ni siquiera le permitían que vayan sus abogados, sus familiares. Terrible, un cuadro terrible. Terrorismo de Estado aplicado en su máxima expresión por parte del gobierno, de los gobiernos del más tanto de Evo como de Luis Arce. Y sobre todo la detención de Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Pumari, eso es responsabilidad del gobierno actual Luis Arce Catacora.
Ahora el gobernador de Santa Cruz estará en Santa Cruz, tenemos entendido, máximo hasta el día viernes, si se cumplen los plazos previstos. Lo propio va a suceder con Marco Antonio Pumari. La próxima semana, luego de la audiencia de su último caso, tendría que pasar lo mismo con Yanine Áñez. Estos tres actores en particular, por el peso político que tienen, ¿tendrán algún papel importante en esta segunda etapa de las elecciones? Yo creo que sí, es inevitable que van a tener, aunque Luis Fernando Camacho ha dicho que no va a apoyar a ningún candidato, pero esa opinión era antes de estar libre. Ahora que esté libre, supongo que puede tener otra opinión y seguramente hay que esperar un poquito que llegue, que tome aire cruceño para ver qué es lo que va a decidir ahí, pero sin duda que va a haber toda una reconfiguración de la propia campaña y de los propios actores políticos. Viene Luis Fernando Santa Cruz y se va a convertir, por supuesto, en un actor de primer nivel. Lo propio está haciendo Pumari en Potosí. Entiendo que Pumari ya salió, ya está en Potosí y ha prometido una militancia activa con la política, vale decir que va a participar activamente en todo este proceso en la segunda ronda, en el balotaje, y entonces eso va a tener alguna incidencia en los resultados, sin duda, claro. En el departamento de Santa Cruz en particular, porque la situación de Luis Fernando Camacho era única, esa de ser el gobernador electo y estar en esas condiciones. Va a llegar, va a asumir obviamente las funciones como gobernador inmediatamente. Eso está muy claro. Y eso va a significar otra revolución dentro de la gobernación. Sin duda, sin duda. Ya en este momento hay todo un movimiento al interior de la gobernación, porque claro, Luis Fernando Camacho pisa suelo cruceño y reasume la gobernación, porque recordemos que Mario Aguilera está en suplencia del gobernador en tanto y en cuanto el gobernador esté detenido en Chonchocoro. Eso dice, palabras más, palabras menos, dice la sentencia constitucional por la que Mario Aguilera asumió el cargo. Entonces, eso es otro tema que está totalmente claro y obviamente que van a haber algunos problemillas, me imagino, al interior de la gobernación. Hay fracciones, hay divisiones. Por un lado, la gente de Camacho creo que fue de alguna manera, vamos a decir así, excluida de la gobernación. No sé si todo, pero una buena parte, y por supuesto que hay mucha gente que afín a Mario Aguilera que ingresó como consecuencia de su suplencia, y entonces todo esto va también ahí a suponer toda una movilización hasta que finalmente se encuentre una cierta estabilización y una continuación de la gestión. Bueno, estamos lejos aún, pero el 2026 se vienen también elecciones. Hay elecciones. ¿En qué situación queda Luis Fernando Camacho si quisiera buscar una reelección en la gobernación? Él puede hacer todavía una reelección, está permitido, pero habrá que ver qué es lo que decide, o de repente buscar la alcaldía, alguna cosa de esa, ¿no es cierto? O vaya uno a saber qué es lo que va a decidir él, pero sí que volviendo va a ser muy importante las decisiones que pudiera tomar en relación, por un lado, a la segunda vuelta y por el otro lado, a ver qué es lo que pasa al año, que son las elecciones subnacionales, gobernación, alcaldía y todo aquello. Gracias, Williams, por acompañarnos esta tarde y por darnos esta perspectiva de lo que está sucediendo. Gracias por la invitación.